Eh, Doctor Velázquez, buenas noches. Buenas noches, ¿sí me estoy viendo? Sí, señor, el doctor Velázquez nos va a hablar entonces de uso de clavícula distal en inestabilidad con pérdida ósea. Doctor Velázquez, muchas gracias. Adelante. Bueno, buenas noches, muchas gracias a el CES, a Suplemédicos por la invitación. Vamos a hablar entonces de otra de las posibilidades para reconstruir la glenoides y para mejorar la inestabilidad, como es el injerto de cresta ilíaca, perdón, la clavícula distal. Sabemos que tiene que haber un equilibrio entre la parte ósea y la parte de tejidos blandos, y ese es el quick del asunto, eso es lo que tenemos que lograr. Podemos hacerlo con técnicas anatómicas o técnicas no anatómicas. En mi caso prefiero las técnicas anatómicas y voy a revisar algunas cosas como este es este grupo coreano. 2018 nos cuentan que de sus bancas fallidos tuvieron 170 pacientes menores de 30 años, el 18% fallaron, y excluyendo pacientes que tuvieran una lesión glenoidea mayor del 25%. Los factores de riesgo fueron que tuvieran una cirugía después de 6 meses de la primera luxación, que tuvieran más de un episodio de luxación o que tuvieran un heel sac off track. Entonces, no solamente es reconstruir la glenoides, son muchos factores los que se tienen que tener en cuenta. Pero definitivamente de un mar de posibilidades, las lesiones óseas son una causa importante de lesiones de falla en recuperar la estabilidad del hombro. Entonces, con el artroscopio podemos lograr hacer el manejo de las tres grandes pérdidas que se presentan cuando se rompe la estabilidad del hombro, tanto la parte capsular como la parte del húmero, como la parte glenoidea. Y como hablaron mis compañeros, existe esa zona gris que hablan que está entre el 3 y el 20%, algunos piensan que es hasta el 10%. Si una glenoides tiene en promedio 30 milímetros, ese 10% serían 3 milímetros. Estamos hablando de cosas muy pequeñas, pero esa zona gris también nos puede dar una inestabilidad. Y entonces, ¿qué hacer en esas lesiones? Y en general en todas las lesiones. Podemos hacer una técnica que sea completamente anatómica, donde recuperemos la lesión del húmero, donde hagamos una pista mejor en la glenoides. Yo hoy voy a sugerir la clavícula distal y donde podamos hacer una capsulorrafia. Tenemos otras posibilidades, diría yo, no anatómicas, no alcanzamos a recuperar toda la anatomía, pero que también son muy válidas. El doctor Tokic y el doctor Adwal en el 2018 hicieron una evaluación de 27 cadáveres, a todos le hicieron una disección de la clavícula, de la coracoides, y ellos encontraron que la clavícula era estadísticamente significativa, más grande que la coracoides en el diámetro. Con ella podían recuperar el 44%, mientras que con la coracoides el 33%. El promedio de la glenoide le dio de 29 milímetros. En la longitud de ambos injertos no era estadísticamente significativa la longitud porque eran muy parecidas las longitudes. Adicionalmente valoran el cartílago de la glenoides y el cartílago de la clavícula. Al retirar los pacientes que tenían artrosis, de esos cadáveres que tenían artrosis de la clavícula distal, encontraron una diferencia que fue estadísticamente significativa, pero definitivamente la clavícula distal tiene cartílago a diferencia de los otros injertos. Este mismo grupo, el doctor Tokic y el doctor Adwal, en el 2020 publican este artículo donde hicieron una evaluación tomográfica de 49 pacientes que habían operado con la Target y recuperaron las tomografías previas a la cirugía, les hicieron una osteotomía virtual, tanto a la clavícula como a la coracoides, y tomaron 4 cortes. La clavícula distal pegada de su parte inferior a la glenoides, la clavícula distal pegando la parte superior, la coracoides fijándolo de la manera clásica y el arco congruente, que es poner la superficie inferior como superficie articular. A estos pacientes les midieron por tomografía la densidad ósea, les evaluaron la morfología distal y adicionalmente disecaron 27 cadáveres donde pudieron evaluar cómo era esa morfología distal. ¿Qué encontraron?
al resecar la clavícula distal, al hacer esa osteotomía virtual, encontraron que el tamaño entre la coracoides y la clavícula eran muy similares, con unas pequeñas variantes, pero que el arco congruente definitivamente era estadísticamente superior a los otros dos cortes. Desde el punto de vista área, encontraron que el promedio de los pacientes que ellos operaron, el área era del 18% de pérdida, entre el 4 y el 36%, y con las diferentes cortes de clavícula y de coracoides alcanzaban a recuperar ese promedio, pero definitivamente el arco congruente era el que más recuperaba, pero era suficiente cualquiera de los otros cortes. Y además evaluaron desde el punto de vista tomográfico la densidad ósea de la clavícula y la coracoides, encontraron que había una diferencia estadísticamente significativa, pero no se sabe cuál es la densidad mínima requerida. Entonces, aunque se sabe que es menor la de la clavícula, podría ser suficiente la densidad encontrada, porque no se sabe cuál es la densidad de base. Así hacen los cortes desde el punto de vista tomográfico. Adicionalmente, en esas tomografías evaluaron la morfología de esas clavículas y encontraron tres tipos, una forma de rectángulo, trapezoidal y redonda. En las tomografías predominó la forma trapezoidal, en la disección cadavérica la trapezoidal y la cuadrada, la rectangular fueron similares, pero la redondeada afortunadamente es la de menor frecuencia. El doctor Tokic en el 2014, en este artículo, nos muestra, nos habla mucho de la diferencia como injerto con los otros injertos, nos da una descripción adecuada de por qué la clavícula distal es un buen injerto y nos muestra su técnica quirúrgica. Entonces él nos dice que el injerto de clavícula distal nos va a aportar cartílago, que tiene un tamaño suficiente para reconstruir defectos glenoideos importantes, que la calidad ósea es suficiente, que no hay una diferencia importante calidad ósea, que la disponibilidad está ahí, está a pedir de boca, está cerquita. El costo, con el único que se podría comparar, que es con el de aloinjerto de tibia distal por el cartílago, pues es definitivamente mucho menor. La morbilidad, como nos mostró Alejandro, trabaja uno hasta en el lateral artroscópico pegado a dos estructuras muy importantes. En cresta ilíaca todos sabemos que a veces da sus síntomas. Aquí, si uno conserva y protege ese 1,5 centímetros, probablemente no va a tener mucha morbilidad y sobre todo no es necesario tocar el subescapular. Tal vez lo tocaría si lo va a fijar con tornillos y con unas pequeñas incisiones sobre el subescapular. Entonces, con la técnica de Tokic, yo he tenido una técnica que ya la he usado en varios casos, desafortunadamente tengo pocos. La literatura también es realmente poca, no se habla mucho de técnica, pero no se habla de seguimientos. Entonces yo hago en decúbito lateral, hago 3 portales. El portal anterior es el que utilizo como paso de injerto, inicialmente con cánulas en los 3, luego ese portal antero-inferior le retiro la cánula, lo abro un poco más, hago como una especie de mini open y por ahí deslizo el injerto. No utilizo la cánula porque cuando utilizaba la cánula tenía que adelgazar un poquito el injerto y me quedaba más pequeño y más delgado. Siempre les hago remplissage cuando sea necesario, cuando lo veo necesario, y siempre les hago capsulorrafia por encima y por debajo del injerto que pongo. Entonces, ¿cómo lo hago? Primero hago una artroscopia. Este video está en 2X, está un poquito rápido, entonces en aras del tiempo. Defino que si tiene un defecto glenoideo, que si sea un defecto glenoideo importante, evalúo el Hill-Sachs, inclusive a veces si no es enganchante y veo un Hill-Sachs grandecito, prefiero fijarlo, evalúo desde la parte anterior el defecto y lo mido, evalúo que el defecto sea importante y vuelvo y lo clasifico de una manera directa. Después voy y hago el remplissage de la manera clásica, limpiando muy bien la superficie a donde voy a fijar la cápsula, haciendo muy buena limpieza de ese defecto para que se fije bien, estimulando muy bien la médula ósea con unas perforaciones. Utilizo un implante, puede ser metálico, puede ser de PIC, fijo como se hace de la manera clásica, bien por el tendón,
me gusta que estar muy seguro de que sí vaya por el tendón. Al final lo fijo, pero siempre reviso que sí me esté afrontando. Se fija al final de la cirugía, ¿cierto? Compruebo que sí se esté dando la llegada. Y luego preparo ese labrum, desprendo muy bien el labrum. Generalmente uno encuentra unas lesiones tipo alza, entonces hay que desprenderlo muy bien, con cuidado. Generalmente son labrum y cápsulas regulares, entonces hay que ser muy delicado en este detalle y comprobar que sí nos llegue a buen término. Luego preparo la glenoides, hago una buena disección de esa glenoides, la aplano, le doy la forma del injerto que va a recibir y luego mido dónde voy a poner mi implante. Uno puede poner 2 implantes, yo lo hago con sutura, no lo hago con tornillos, puede poner 1 o 2 implantes que tenga 1 o 2 suturas. En este caso utilizo un implante con una sola sutura en este caso. El detalle, el punto clave de esto es abrir muy bien ese intervalo rotador. Hay que ver bien la coracoides, limpiar muy bien para que el injerto descienda bien, y las suturas las paso a través del injerto y con el dedo deslizo el injerto. ¿Cómo tomo el injerto? Pues la clavícula está ahí, está facilito, un pequeño abordaje. Tomo 1 a 1,5 centímetros desde el borde articular. El corte lo hago con la inclinación de la superficie articular. Todos sabemos que esa superficie a veces es un poco inclinada. Entonces hago el corte de esa manera. Luego limpio muy bien la zona inferior. Yo utilizo la zona inferior para pegarla a la glenoides. La limpio muy bien, que se vea bien el cartílago, que tenga un buen cartílago. Y luego hago un túnel en B. Llamo yo en túnel en B. Esta es una diferencia con la técnica del Dr. Tokic. Él usa 2 implantes, yo utilizo 1. Ese túnel en B se junta en la parte inferior de la clavícula y la parte superior tiene doble entrada. Esto es para pasar las suturas. Perdón. Y luego desciendo el injerto, como les dije, paso las suturas por el injerto, lo desciendo con el dedo, lo llevo hasta su sitio, evitando que se rote. Con los instrumentos que tenemos lo fijo. A diferencia del doctor Tokic, yo no paso la sutura a través de la cápsula, la sutura que va por el injerto. Creo que esto le aumenta la presión y la tensión sobre el injerto. Van con suturas diferentes. Luego de fijarlo, fijo la cápsula a la parte superior, hago una capsulorrafia superior. Previo a esto había hecho una capsulorrafia inferior. Por ejemplo, en este caso no lo hice porque tenía muy buen anclaje en la parte inferior, y con 2 anclas generalmente hago la parte de la cápsula superior. Como ven en este caso, desde el portal antero superior y también desde el portal posterior sigo fijando la cápsula y el labrum, dejando un buen bumper. El postquirúrgico, utilizo cabestrillo 6 semanas, le retiro las suturas a las 2 semanas, trabajo pasivos durante 6 semanas, le empiezo la fisioterapia institucional a las 6 semanas, con énfasis en la escápula, en la propiocepción y sobre todo en el core. Para mí es importante el trabajo abdominal, lumbar, es fundamental en la recuperación del hombro. ¿A quiénes excluyo? Como decía Horacio, pues ahí, eso no es para todos los pacientes, hay que escoger bien el paciente. Un paciente hiperlaxo, yo de pronto me iría más con un Latarjet o de pronto no lo operaría. Pacientes menores de 20 años, para mí es una exclusión relativa, depende más bien del tipo de deporte que haga, del tipo de paciente, si es laxo o no. Mayores de 50 años, depende de la calidad, o sea, que haya visto en las radiografías, depende del tipo de actividad del paciente, etcétera, etcétera. No me da miedo si tiene artrosis, porque igual una cresta ilíaca no tiene cartílago, entonces pues una clavícula que no tenga cartílago no tendría problemas. Paciente epiléptico, definitivamente, así esté controlado, prefiero hacerle un Latarjet abierto. Y pacientes con deportes de choque, definitivamente prefiero un Latarjet. Entonces, en conclusión, el injerto osteocondral de clavícula distal es un injerto muy bueno, que nos da suficiente espacio. Podemos hacer una reconstrucción
anatómica artroscópica. Es un injerto que está disponible, que lo tenemos ahí, que es de un tamaño suficiente, de un costo mínimo. No vamos a lesionar el subescapular y realmente la curva no es tan compleja como las otras, como el Latarjet. El Latarjet, la curva es grande. Alejandro nos habló de 20 casos o un poquito menos, pero eso es serio, eso ya es algo complejo. ¿Cuál es el problema? Pocos estudios, pocos resultados. Esa es como la parte deficitaria de esta técnica. Muchas gracias a Suplemédicos, a la Universidad CES, a Juan Carlos por la invitación. Eso es lo que tenía para contarles en el día de hoy. Luis, muchísimas gracias. Una muy buena revisión, igual que la de todos los expositores hoy.